y actualmente es la única ONG que funciona en lo que es la atención a las víctimas de violencia familiar y abuso. Leticia aparte es una militante por las cuestiones de las mujeres, hace muchos años que la conozco, para mí fue todo un honor cuando la llamé y aceptó ser la directora del área, un área en la que históricamente habíamos peleado para tener y que ningún gobierno había dado el espacio dentro de lo que era el organigrama municipal. Leticia tiene mucha formación en cuestiones de género, es especialista en violencia familiar, una gran compañera, una persona muy comprometida, porque más allá de la formación profesional para trabajar en determinados temas, lo que se necesita es un posicionamiento ideológico y una decisión ética de trabajar por las mujeres. Así que bueno, para mí es un placer que esté acá, siempre la convoco porque yo creo que es un referente en el tema a nivel distrital y seguramente en algún momento lo será mucho más allá del distrito de Necochea. Así que gracias Leti por estar acá. Bueno, muchas gracias. Ahora la vara está muy alta, así que me voy a tener que esforzar. Buenas tardes a todas y a los pocos todos que hay ahí dando vueltas. Bueno, primero quiero destacar algo que mencionaba Jimena que me parece muy importante y que bueno, a veces en la trayectoria cotidiana de todos los días a veces se nos desdibuja, pero el hecho de que el Estado municipal haya asumido por primera vez la responsabilidad que le cabe al Estado de atender las demandas que tienen que ver con los derechos de las mujeres es un hecho histórico, es un hecho sumamente valioso y es muy importante. Y bueno, la creación de la Dirección de Políticas de Género me parece que es un indicador de una decisión política y también de una voluntad de transformar las cosas. Así que también me parece poder reconocer y visibilizar la importancia, ¿no? Porque hasta ahora teníamos intentos aislados que se habían ido perdiendo en el tiempo en nuestra comunidad, teníamos trabajo de organizaciones sociales o de ONG, pero no había un Estado que se hiciera cargo, que se hiciera responsable de dar respuesta frente a las situaciones, en particular las situaciones de violencia que son, claro, las más dramáticas, ¿no? Que nos toca enfrentar. Bueno, un poco, tal vez voy a repetir algunas de las cuestiones que ya estuvo mencionando Jimena hoy en la introducción. Cuando hablamos de violencia de género y es porque partimos de una concepción. La violencia de género, la violencia contra las mujeres, está basada en una desigual distribución de roles, de tareas, de poder dentro de la sociedad. Algunos podrían decir, bueno, pero vos estás hablando acá delante de todas estas personas. En la mesa tenemos mujeres que han logrado insertarse exitosamente en el ámbito público, en lo político, en lo laboral. Bueno, lamentablemente hemos logrado muchas cosas, hay muchos avances, pero todavía persiste esta desigualdad estructural. ¿Por qué decimos estructural? Porque la sociedad está construida en base a esta desigualdad. Y esa desigualdad se transmite y se reproduce en distintos lugares, en la familia, en la escuela, en los clubes, en las organizaciones culturales. Es una desigualdad que se va transmitiendo y que a menos que la reconozcamos y la hagamos visible no la vamos a poder modificar. Cuando digo desigualdad me refiero a que hombres y mujeres somos educados y formados de manera diferente. Lo que se espera de una niña no es lo mismo que lo que se espera de un niño. A las niñas, ¿qué les decimos? Que tienen que ser bellas, que tienen que ser obedientes, que tienen que ser tranquilas, que tienen que aprender a cuidar de otros. Rápidamente les regalamos muñecas para que sepan lo que es el cuidado. Y a los varones, ¿qué les decimos? Que tienen que ser fuertes, que tienen que ser atrevidos, que tienen que ser decididos. Y les regalamos juegos y juguetes que influyen o van condicionando, digamos, estas conductas, ¿no? Juegos de fuerza, juegos de carrera, juegos de competitividad. Esta diferenciación que vamos haciendo desde los primeros años empieza a marcar diferentes características de personalidad, diferentes comportamientos, diferentes formas de sentir para hombres y para mujeres. Y a medida que vamos creciendo, hombres y mujeres, vamos asumiendo estos roles que la sociedad de alguna manera nos impone, ¿no? Esta imposición social tiene un peso muy fuerte porque lo sabemos, aquellas mujeres que hemos desafiado los mandatos, que no ha sido fácil, que no es fácil. ¿A cuántas de nosotras nos habrán dicho, bueno, eso es porque trabajás, tu hijo o tu hija le pasa tal cosa porque vos no estás tanto con él, vos no estás tanto tiempo en la casa, o
Ah, bueno, eso es porque tal vez necesita una mamá que ejerza su rol de una manera distinta. Es decir, sigue apareciendo en el discurso de las instituciones, de nuestras familias, incluso de nuestras vecinas, porque algo que es importante, esta reproducción de la desigualdad y de las formas rígidas de ser hombre y de ser mujer, lo que en la teoría llaman estereotipos, la hacemos todos y la hacemos todas. Y pese a todos los cambios que hemos logrado y todos los avances, al lado de las cunas seguimos estando nosotras. Las que seguimos cuidando y criando somos nosotras. En el mejor de los casos tenemos ayudantes. No, pero él me ayuda, decimos. No, él me ayuda, el chico es mío. Ellos dicen. Claro, totalmente. Yo te ayudo, no sé de qué te quejas. Bueno, entonces ahí tenemos, porque cuando me dicen, no, porque hemos más amplio, sí, claro, pero ¿quiénes se ocupan? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién deja organizada la rutina diaria en la casa? Que todos me hacen cara que sí. La rutina diaria cuando salimos a hacer otras tareas. Seguimos siendo nosotros. Bueno, la verdadera democratización va a llegar cuando en el interior de los hogares las tareas se distribuyan de otra manera. Podamos hacer otros negocios con nuestras parejas, otros contratos, otros acuerdos, digamos, que de alguna forma liberen y permitan a cada uno y a cada una hacer según sus deseos, porque puede ser mi deseo ser madre de tiempo completo, o tal vez no. Hoy por hoy todavía esa libertad para permitirme pensar que tal vez no la tenemos. Entonces decíamos, bueno, hay estereotipos de género que atribuyen características masculinas y características femeninas y que favorecen ciertos comportamientos, ciertas conductas en hombres y ciertas en mujeres. Esto está en la base de lo que después van a ser situaciones más extremas de desigualdad que se expresan como violencia de género. En las situaciones de violencia de género encontramos mujeres que son sumisas, que no creen tener derecho a expresar su opinión ni a tomar decisiones, son mujeres que creen que necesitan de alguien más porque solas no pueden, son mujeres que subestiman sus capacidades, sus potencialidades. De alguna manera, estas características sumadas a la creencia de un hombre, bueno, tiene que ser el que sostenga materialmente el hogar, un hombre tiene que ser decidido, tiene que ser agresivo, se configura en lo que va a ser el clima perfecto para que aparezcan las situaciones de violencia. La violencia, ustedes ya saben que puede asumir distintas formas. Podemos hablar de violencia física, de violencia psicológica, de violencia sexual, de violencia económica y patrimonial, que tiene que ver con la imposibilidad de tomar decisiones respecto al manejo del dinero y respecto de las propiedades, e incluso, bueno, la pérdida de las propiedades cuando pertenecen a la mujer. Y esto es importante, visibilizar la violencia económica y patrimonial, porque en realidad uno de los mitos en relación a la violencia tenía que ver con que esto solo ocurría en los sectores populares, con los sectores más carenciados. Y en verdad las situaciones de violencia de género se dan en todos los sectores sociales. Va a cambiar la forma en que se manifieste probablemente, pero está presente en todos ellos. Entonces decíamos, la violencia de género tiene distintas formas de manifestarse, tiene distintas características, tiene que ver con esta desigualdad en su expresión más extrema, tiene que ver con vínculos donde hay un abusador, un agresor y una víctima, y esos roles son rígidos, es decir, no estamos hablando de otras formas de violencia, como puede ser violencias recíprocas o conflictos familiares. La violencia de género es aquella que siempre tiene una misma estructura, siempre hay un agresor y un agredido, y de forma siempre unilateral la violencia se ejerce de un lado hacia el otro, ¿no? Estadísticamente, la mayoría de las víctimas de la violencia de género, que se da en el marco de relaciones de pareja, de exparejas, exnovios, novios, las víctimas son mujeres en su abrumadora mayoría. No solo, como mencionaba Jimena al principio, las muertes y las cifras de femicidio que conocemos, sino también muchas otras mujeres que no salen en los medios, pero que cotidianamente están padeciendo situaciones de violencia y que deben cargar con las secuelas que les dejan estas distintas maneras que mencionábamos. La violencia tiene digamos, distintas formas, decíamos, de manifestarse, y al interior del vínculo lo va a hacer en lo que se conoce como el ciclo de la violencia, que permite entender por qué para la víctima es tan difícil pedir ayuda, ¿no? Uno dice, bueno, si está en una situación de violencia, hoy por hoy, que se sabe más del tema, que hay campañas de difusión, que hay organismos especializados donde recurrir,
¿Por qué la víctima no busca ayuda? Bueno, el ciclo de la violencia permite entender qué es lo que sucede con la víctima. El ciclo de la violencia tiene 3 fases. La primera tiene que ver con la acumulación de tensión. Al decir de las mujeres, yo ya sentía que algo raro iba a pasar. Se estaba poniendo el clima espeso, dicen algunas, ¿no? Él estaba inquieto, irritable. Entonces, la mujer en esa primera etapa lo que intenta hacer es aplacar la situación para evitar que se agrave. Bueno, yo acuesto a los chicos antes de que él llegue. Entonces, cuando él llega, está toda la casa tranquila. O trato de hacerle la comida que le gusta, porque entonces ya sé que entonces no se va a enojar. Esa primera fase, la mujer percibe que algo malo va a suceder, que la situación se está complicando, pero cree que todavía puede hacer algo para evitar el estallido. Finalmente, el estallido se produce de todas maneras. El estallido tiene que ver con la explosión aguda de la violencia, con el ataque que puede ser verbal, psicológico, físico, sexual. Después de ese ataque, donde la víctima queda confundida, agobiada por la situación, algo que no esperaba que sucediera, de alguien con quien tiene una relación de afecto, es decir, no es un desconocido. Por eso también la violencia de género es más compleja que la violencia que nos puede afectar en otros ámbitos, porque no es alguien extraño que viene y me ataca, es alguien con quien yo decidí convivir o tener una relación, es alguien con quien he decidido tener hijos tal vez. Entonces se produce una confusión de emociones y de sentimientos, ¿no? La misma persona a la que amo es la misma persona que me daña. Luego de la etapa de explosión aguda del ataque, viene una fase de arrepentimiento. En esa fase de arrepentimiento, el agresor, muestra este arrepentimiento. Los autores hablan arrepentimiento de luna de miel, porque él va a hacer todo lo posible para tratar de recomponer, pide perdón, dice que no va a volver a ocurrir. Se da incluso hasta una situación de acoso afectivo, es decir, la llama, le va a dar mensajes cariñosos, le manda regalos, trata permanentemente de retrotraer la situación y de calmar. Esto hace que la víctima se confunda aún más, porque bueno, entre sus deseos de creer que solo fue una vez, que no va a volver a ocurrir y que la relación puede continuar, y estas manifestaciones del agresor, bueno, se retroalimentan, entonces la relación continúa. El ciclo de la violencia vuelve a empezar una y otra vez. Vuelve a aparecer la etapa de acumulación de tensión nuevamente. Este ciclo va repitiéndose una y otra vez con estas fases en este orden que mencionaba. ¿Cuál es el problema mayor? Este ciclo se repite, se puede repetir muchas veces en el marco de las relaciones, pero se agrava. Entonces probablemente las manifestaciones de violencia sean cada vez más extremas, probablemente las etapas de acumulación y de arrepentimiento se acorten cada vez más, y la fase de ataque y de violencia se agudice y se alargue. En realidad, el ciclo es lo que de alguna manera explica por qué las víctimas no pueden pedir ayuda, pero también nos permite visualizar los efectos devastadores en la víctima, que si además se animó a pedir ayuda, estando en alguna de esas etapas, y la respuesta que recibió no fue la adecuada, eso la consolida nuevamente al interior de ese vínculo. Por ejemplo, le cuenta a la familia y la familia le dice, bueno, ya va a pasar, los trapos sucios se arreglan en casa, vos lo elegiste, sola no vas a poder, ¿y qué vas a hacer con los chicos? ¿No los vas a dejar sin padre? Todas cosas que, por supuesto, se imaginarán que las hemos escuchado de las mismas mujeres, ¿no? Si alguna de esas respuestas sucedió en algún intento de ayuda, lo más probable es que la mujer quede cada vez más atrapada, digamos, en este vínculo, ¿no? Y con la creencia de que no hay posibilidad de salida o que no hay forma de recibir ayuda por lo que le está ocurriendo. Por eso es muy importante la posibilidad de brindar desde los lugares en los que nos toque estar a cada uno, a cada una de nosotras, una respuesta adecuada. Las víctimas de violencia merecen ser escuchadas y merecen recibir un mensaje de aliento en cuanto a que hay posibilidades de pedir ayuda, que no es sencillo, pero que se puede hacer, que puede hacer la denuncia. Es muy importante remarcar que es un delito, que la violencia de género es un delito, no es un problema que ocurre en la intimidad. Es un delito que puede ser denunciado por la víctima o que puede ser denunciado por terceras personas si la víctima en ese momento no puede, y que es obligación de denunciar para todos los agentes que estén en servicios de salud, educativos, asistenciales, públicos o privados. La ley dice que es una obligación denunciar. Es importante también poder acompañar a la víctima, porque bueno,
nos encontramos con una mujer que está confundida, afectada en su autonomía, en su independencia, en su posibilidad de pensar, de decidir, entonces sola no va a poder, siempre va a necesitar de alguien externo que la ayude, que la acompañe, que la pueda sostener a lo largo de ese proceso. También es importante saber que al momento de la denuncia la ley establece la posibilidad de pedir medidas cautelares de protección, que no son medidas para la protección de la mujer y sus hijos e hijas, que bueno, algunas son por ahí conocidas como la restricción de acercamiento, que impide al agresor acercarse a la mujer o a sus hijos e hijas, la exclusión, cuando la mujer permanece en el hogar con sus hijos e hijas. Y estas medidas son importantes también porque son herramientas para ese primer tiempo que la mujer necesita tranquilidad para recuperarse, para posicionarse en un lugar de mayor fortaleza y poder avanzar en la recuperación, porque esto es lo que van perdiendo a lo largo del ejercicio de la violencia, la recuperación, digo, de un proyecto de vida libre de violencia para ella y para sus hijos e hijas. Gracias.